Listo, ya continuamos otra vez con la grabación. A ver, espérenme, voy a... Listo, entonces, como le había dicho como título, capacitores y capacitancia, ¿ya? Capacitores y capacitancia. Sí, entonces, comenzamos definiéndole primero qué es un capacitor, ¿no es cierto? Vamos a ponerle por acá. Capacitor, dos puntos, ¿ya? La definición del capacitor, pues, es la siguiente. Son dos conductores separados por un aislante, coma. Este aislante puede ser el vacío. ¿Ya? Listo, entonces, ¿qué ha sido un capacitor? Ha sido simplemente dos conductores que están separados por un aislante, ¿sí? Y este aislante puede ser un vacío. Recuerde que ya vimos por ahí lo que eran los materiales aislantes, ¿no es cierto? Los materiales aislantes o dieléctricos también les llamábamos, ¿no es cierto? Vamos a ponerle aquí el sinónimo porque aquí vamos a trabajar más con este último término, ¿ya? Vamos a llamarles bastante, nosotros le vamos a decir dieléctricos. Ya habíamos visto que el aislante o dieléctrico, pues simplemente es aquel que no conduce carga, ¿no es cierto?, a través de su extensión o presenta mucha resistencia a el paso de carga, ¿sí? Listo, entonces este aislante, como nos dice, puede ser el vacío, ¿sí? O puede ser el aire, ¿ya? Podría también ser en, no sé, algún otro material que sea aislante, el plástico, por ejemplo, ¿sí? Listo, entonces, espera, vamos a ver cómo definimos la capacitancia. Eh, Primero, pues simplemente nos dice que son dos conductores separados. Voy a poner aquí dos conductores cualquiera. Observe que la forma no es importante, ¿no? La forma no es determinante acá para esta definición, así que yo voy a poner dos conductores de esta forma. Este es el primer conductor y este pues que sea mi segundo conductor. No tiene una forma específica, ¿ya? Listo, tengo entonces dos conductores, están separados por un aislante, ¿no es cierto? Entonces, en medio de ellos, pues, obviamente podría ser el aire, podría ser el vacío. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar por acá? Yo le voy a dar carga de igual signo, ¿sí? Perdón, carga de igual magnitud, pero de signos contrarios a cada una de las placas que yo acabé de dibujar por aquí, ¿sí? Es decir, por acá vamos a darle una carga más Q a todo lo que yo tenga a todo este conductor, ¿no es cierto? Y por aquí le voy a dar una carga menos Q. Observe que tengo la misma magnitud de carga, pero con signos contrarios. ¿Sí? Listo. ¿Qué va a pasar aquí con las líneas de campo eléctrico? ¿Cómo debería dibujar estas líneas? ¿Alguien? Saliendo de más Q y llegando a menos Q. Saliendo de más Q hacia menos Q, correcto. Algunas líneas, ¿no es cierto? Otras ya se van abriendo por ahí. Ya, hay que recordar nuevamente que ellos son conductores, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con los conductores? Pues la carga estaba en la superficie, ¿no es cierto? Así que no hay líneas de campo eléctrico para dibujar dentro de estos conductores.
Así que las líneas de campo eléctrico van a ser las siguientes, ¿ya? Sale de más Q y deben ir hacia menos Q. ¿Ya? Por ahí he dibujado algunas líneas. Por aquí usted sabe que tengo otras líneas más debido a la carga positiva y lo mismo acá debido a nuestra carguita negativa. Entonces, esta región del espacio pues interactúan o tiene influencia, ¿no es cierto?, tanto de la carga positiva como de la negativa. ¿Sí? Listo. Ahora, como resulta que yo aquí tengo líneas de campo eléctrico, ¿no es cierto? Yo voy a tener también una diferencia de potencial. ¿Sí? Recuerde usted por ahí la diferencia de potencial, nosotros la habíamos definido como menos la integral de E punto dr, ¿no es cierto? Ya habíamos trabajado bastante con este término, ¿sí? Así que pues debería estar bien aprendido, ¿no es cierto? Obsérvese que aquí tenemos líneas de campo eléctrico, ¿no es cierto? Sí, y por lo tanto por aquí vamos a tener una diferencia de potencial. Así que vamos a ver. Usted sabe que como estos son conductores, todos los conductores van a estar al mismo potencial eléctrico, ¿no es cierto? Es decir, este conductor que tengo acá va a estar a un potencial A. Todo este conductor, no importa qué punto escoja, ¿no es cierto? Sí, y habíamos visto que los conductores son superficies equipotenciales, ¿no? Todo el conductor. ¿Sí? Y este conductor que tengo abajo, todo él va a estar a un potencial B. ¿Sí? Todo, no importa qué punto esté escogiendo yo por acá. ¿Ya? Listo. Entonces, verá, ¿qué es lo que pasa si es que yo duplico la carga? ¿Qué pasará con las líneas de campo eléctrico? ¿Se mantienen, aumentan, disminuyen? ¿Qué dice usted? Se duplican, profe. Si yo duplico la carga, obviamente las líneas se duplican, ¿no es cierto? ¿Y qué pasará con este integral de acá? Menos e punto dr. ¿Qué pasará ahora con la diferencia de potencial? Si obviamente yo duplico las líneas de campo eléctrico, recuerde usted el número de líneas por unidad de superficie me indican la magnitud de campo eléctrico. ¿Qué pasará si yo duplico entonces el campo eléctrico? ¿Qué pasará con la diferencia de potencial? Aumenta. Exactamente, va a aumentar. Entonces, como ve, hay una relación directa con la carga, la magnitud de campo eléctrico y obviamente con la diferencia de potencial. Así que nosotros podemos decir de todo esto, ¿no es cierto?, que la carga es directamente proporcional a la diferencia de potencial. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular aquí el potencial o la diferencia de potencial? Ya sabe usted que puede hacer yo potencial en B menos potencial en A. O potencial en A menos potencial en B. Aquí pues en realidad para la diferencia de potencial puede hacerlo de las dos formas. ¿Sí? Sin embargo, aquí yo estoy trabajando con una carguita o estoy escogiendo la carga positiva. Por lo tanto, aquí la diferencia de potencial debería ser positiva. Le pregunto yo a usted, ¿cómo debería ser la diferencia de potencial aquí para que esto me dé un resultado positivo? Potencial en A menos B o potencial en B menos A. Potencial en A menos B. Correcto, debería ser una resta del potencial en A menos el potencial en B. ¿Sí? Esto es fácil de deducirle. ¿Sabe por qué? Porque aquí él tiene carga positiva. Y usted sabe pues que el potencial eléctrico para una carguita puntual es constante la carga sobre la distancia. Obviamente esto es una distribución de carga, ¿no es cierto? Así que esta fórmula no la puedo utilizar, pero sí la utilizo de forma diferencial, ¿no es cierto? Así que esto me sirve, ¿no? O me da una primera aproximación para saber que la carga va a ser positiva y por lo tanto el potencial eléctrico también va a ser positivo, nada más. ¿Sí? Entonces, el potencial eléctrico en A debido a la carga positiva es positivo. ¿Sí? El potencial eléctrico en B, en cambio, será de signo negativo. Nada más, ¿no es cierto? Entonces, si hace usted una resta de potencial positivo menos negativo, la diferencia, pues obviamente va a darme un número positivo. ¿Sí está entendido?
Ya, ahora verán. Yo tengo pues yo tengo esta proporción de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Que la carga pues es proporcional a la diferencia de potencial. Ahora pues para cuantificar ya esto me interesa una constante, ¿no es cierto? Y ahí sí ya tendría una igualdad. La constante que aparece aquí es la siguiente. Carga es igual a aquí le pongo la constante que va a aparecer aquí, C por la diferencia de potencial. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta constante? Esta constante se llama capacitancia. ¿Ya? Ya le vamos a analizar pues a detalle esta constante, ¿ya? Por el momento pongámosla así nada más. Listo, entonces aquí pues es muy común expresar esta relación de la siguiente forma. Capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. ¿Sí? Listo, vamos viendo algunos detalles, ¿no es cierto? Que nomás tomamos en cuenta aquí. La carga, ¿de qué carga estamos hablando? Recuerde que yo le dije que al inicio el conductor va a tener una carguita positiva y este otro conductor una carguita negativa. ¿A qué carga estamos haciendo referencia nosotros? Esta carga le estamos haciendo referencia a la placa positiva, ¿no es cierto? Es decir, esto hace referencia a la carga de la placa positiva. ¿Ya? Listo, entonces obviamente la carga que vamos a ponerle aquí va a ser positiva, ¿no es cierto? No vamos a tomar la carga negativa. Y otra cosa acá, la diferencia de potencial. ¿Sí? Como yo le dije, la diferencia de potencial aquí debe ser positiva, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, debe ser una diferencia, ¿no? De potencial, del potencial eléctrico de la placa positiva menos del potencial eléctrico de la placa negativa. Siempre, ¿no? Para que me quede de forma, me quede siempre positivo. ¿Ya? Listo. Ahora verán. En algunos textos, ¿no es cierto?, se sobreentiende que es ya una diferencia de potencial. Y en algunos textos simplemente le ponen V, o voltaje, o potencial eléctrico. ¿Sí? Pero el libro sí le dice, sí le advierte, es una diferencia de potencial. ¿Diferencia de potencial en dónde? Entre justamente los conductores del capacitor. ¿Sí? Entonces, la fórmula que usted va a encontrar en los libros es esta de acá, constante es igual a carga sobre B. ¿Sí? Pero mucho ojo con esta fórmula, B es la diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces nosotros utilizaríamos esta última formulita también, entendiendo nuevamente qué es B. Esto es muy importante. ¿Ya? Listo, ¿alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no le haya quedado claro? Profe, la capacitancia siempre es positiva. Por lo tanto, la capacitancia siempre será positiva. La carga es positiva, la diferencia de potencial es positiva, la capacitancia es siempre positiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra preguntita? Profe, una pregunta. Sí. ¿Y hay casos en que la capacitancia no es positiva? No, ¿O es solo siempre en debe esta? ser positivo. Es que como se define, ¿no es cierto? Ya nosotros le estamos definiendo aquí por norma que debemos tomar la carga positiva y la diferencia de potencial debe ser positiva. ¿Sabe usted que yo puedo tomar la carga negativa y la diferencia de potencial positiva? Pero eso no hacemos, ¿no es cierto? Esto ya está normado. Debemos tomar la carga positiva y la diferencia de potencial positiva, de tal manera que la capacitancia sea siempre positiva. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra preguntita? Inge, o sea que nunca debemos tomar la carga negativa, aún así, o sea, porque si cogemos la carga negativa y le cambiamos como que la diferencia de potencial de B hasta A, sería negativo, negativo, se haría positivo, aún así solo siempre debemos coger la positiva.
Claro, se recomienda que ya mecanice esto, ¿no es cierto? Y siempre tome la carga positiva y la diferencia de potencial positivo. A lo que usted dijo está muy bien, ¿no es cierto? Puede hacer eso y es correcto también. Y si hacemos eso daría igual lo mismo, ¿no? Claro, tiene que Ok, salir exactamente lo mismo. Ajá, sí. ya. ¿Alguna otra preguntita? Listo, ahora verán. Este, depende la forma del capacitor, sí depende la forma, ¿no es cierto? A pesar de que puede ser cualquier forma que usted tenga acá, ¿sí? La forma del capacitor sí va a influir. ¿Y dónde va a influir por aquí? Es en la capacitancia, ¿ya? Así que vamos a estudiarle esta constante, la constante C que hemos puesto aquí, y nosotros le decimos nuevamente capacitancia. Aquí vamos a ver todos los detalles de esta constante. Capacitancia, ¿ya? ¿Cómo le ponemos nosotros a la capacitancia? Le vamos a poner C, ¿ya? Después le vamos a ver qué unidad tiene, ¿ya? Listo. ¿Qué viene a ser justamente esta constante? Vamos a escribirle por acá. Es una cantidad física escalar que mide la aptitud de un capacitor de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Listo, esta es la definición. Ahora vamos a irle viendo cada una de ellas, ¿ya? Es una cantidad física escalar, ¿no es cierto? Obviamente, pues no es un vector, no le puse la flechita por ahí. Y que mide es la aptitud de un capacitor de almacenar energía en forma de campo eléctrico. ¿Sí? Ahora, ¿por qué decimos almacenar energía en forma de un campo eléctrico? Porque usted sabe, pues, que si es que yo pongo una carguita por acá, el campo eléctrico puede realizar un trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí? A eso se refiere esta expresión de acá. ¿Ya? Entonces, a mayor capacitancia, mayor es la aptitud, ¿no es cierto?, del capacitor para almacenar energía en forma de un campo eléctrico. ¿Sí? Listo. ¿Qué otra característica vimos nosotros por acá? Otra característica es que es siempre positiva. ¿Ya? ¿Y qué otra característica tiene por aquí? Que esta es muy, muy importante por acá. Es la siguiente. La capacitancia depende únicamente de la geometría del capacitor. ¿Sí? Listo. Entonces, como ve usted aquí, a pesar de que la capacitancia se define como la carga dividido para la diferencia de potencial, la capacitancia en realidad no depende de la carga ni tampoco depende de la diferencia de potencial, sino que depende única y exclusivamente de las características geométricas del capacitor. ¿Sí? Listo. Vamos a ver por acá las unidades. Nosotros tenemos que esto sería, véale por acá, la capacitancia, la carga, ya sabe usted que debe estar en coulombs, ¿no es cierto? Sobre la diferencia de potencial, que debería estar en voltios, esto ya tiene un nombre especial. Entonces, un coulomb por voltio es un faradio. ¿Sí? Listo. Ahora, esta unidad del faradio en realidad es muy grande. Nosotros no vamos a encontrar capacitores tan grandes, ¿no? Con mucha capacitancia. ¿Sí?
sino que de forma comercial, es decir, ya en las tiendas, ¿no es cierto? Nosotros vamos a encontrar lo que son los microfaradios, nanofaradios, los picofaradios, ¿sí? Lo mismo con la carga eléctrica, ¿no es cierto? Recuerde usted, un coulomb era muy grande, por eso en realidad en los problemitas trabajamos con microcoulombs, ¿sí? Lo mismo por acá, ¿no es cierto? Trabajamos por lo general por microfaradios, nano, picofaradios, ¿ya? ¿Ya? Listo, entonces aquí le definimos un poquito más lo que es la capacitancia, ¿no es cierto? Ya le vamos asociando. Si la capacitancia es mayor, él puede almacenar mayor energía, ¿no es cierto? Y esto podría ser almacenar más carga, ¿no es cierto? O características como estas. ¿Ya? Ahora, vamos a ver por acá, ya cómo es que yo calculo la capacitancia, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver nosotros acá ya son capacitores con cierta geometría, ¿no es cierto? Que faciliten nuestros cálculos. Vamos a ver entonces por acá el cálculo de la capacitancia en capacitores de placas paralelas, como ejemplo, ¿no? Para que vea cómo se calcula esto. Vamos a ver por aquí. Cálculo de capacitancia, dos puntos, capacitores en vacío. Listo, entonces, ya sabe usted, simplemente eran dos conductores separados por un aislante o dieléctrico. En este caso va a ser solamente el vacío. Ya sabe usted que cuando yo trabajo con el vacío o con el aire, pues los resultados son los mismos, ¿no? Así que podríamos decir que el medio entre ellos o el dieléctrico entre ellos es el aire también. ¿Sí? Vamos a calcular el capacitor, sí, la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Capacitor de placas paralelas. Ya, vamos a copiarle un pequeño enunciado que tenemos por acá del capacitor. Dos placas metálicas de igual área A están separadas a una distancia D. Punto. Una placa tiene una carga Q y otra menos Q. Punto. Si D es pequeño, se puede suponer que E es uniforme entre las placas. Veamos. Ya. Listo, entonces estas son las características del capacitor de placas paralelas, ¿ya?
Ya, le voy a dibujar por acá el capacitor de placas paralelas, ¿ya? Ya, listo, este es el dibujo del capacitor. Bueno, por si acaso usted sabe que la carga positiva, este es un conductor, ¿no es cierto? Así que la carga se puede mover. La carga positiva en este caso debe estar en la superficie derecha de esta plaquita, ¿no es cierto? Es decir, esta de acá, ¿ya? Y la placa negativa pues debería estar en la superficie izquierda, es decir, en esta superficie de acá, la que está interna en el gráfico, que no le podemos ver, ¿sí? Esta sería la superficie externa. La carga está en la interna, es decir, está acá, en la que no le podemos ver nosotros, por el gráfico, el dibujo, ¿ya? Listo, como le dije, que sean dos conductores separados, eso ya es un capacitor, ¿no es cierto? Independientemente de la forma, en este caso pues vamos a trabajar con un capacitor muy sencillo, ¿no es cierto? De placas paralelas. Listo. Vamos a resolverle, ¿ya? Primero lo que yo voy a hacer es dibujar otra vez las plaquitas, ¿no? Con cierta perspectiva. Vamos a ver solamente esta parte de acá de las placas, ¿ya? Lo que veríamos es esto. Ahí está. La carga, como le dije yo, se va hacia la parte interna, ¿cierto? Por acá la negativa también, en la cara interna. ¿Sí? Las cargas son de igual magnitud, de signos contrarios. Por aquí le voy a poner la distancia D. Y bueno, sabemos que nuestra plaquita tiene un área A, ¿no es cierto? Las dos plaquitas. Listo. ¿Qué es lo que necesito yo para calcular la capacitancia? Sabemos nosotros que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial, que habíamos dicho nosotros que le íbamos a poner solamente B. ¿Ya? Entonces, identifico yo cuál es la carga. Obviamente debo tomar la carga de la plaquita positiva, así que puedo saber que la carguita es Q. Por lo tanto, este valor de Q ya lo conozco, ¿no es cierto? No debo preocuparme. ¿Sí? ¿Qué pasa con la diferencia de potencial? Esta sí es la que tengo que encontrar. ¿Ya? Para darme una mejor idea de cómo va la diferencia de potencial, voy a dibujar algunas líneas. Ya habíamos dicho nosotros que comienza en la placa positiva y salen hacia la negativa en este caso, ¿cierto? ¿Ya? Resulta por ahí que la distancia D es muy pequeña, por lo tanto el campo eléctrico dentro de las placas le puedo considerar uniforme. Despreciamos entonces los efectos que tenemos acá en los extremos, ¿cierto? Sí, estos efectos que habíamos revisado nosotros de las líneas de campo eléctrico los despreciamos, no van. Sí, como los despreciamos nosotros sabemos que aquí tendríamos un campo eléctrico uniforme y eso me ayuda mucho a simplificar los cálculos, ¿no es cierto? Ahora, yo tengo que hacer una diferencia de potencial. La diferencia de potencial, ¿entre qué puntos será?
yo le voy a llamar a este potencial A y a este potencial B. Sabemos ya que toda la placa está al mismo potencial A y toda esta placa estaría al mismo potencial B, así que no es importante dónde pongo el puntito A y el puntito B, ¿no es cierto? ¿Cómo hallo la diferencia de potencial aquí? Podría usar simplemente E por D, porque es una línea. Ya, más que nada es porque el campo eléctrico es uniforme, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo hallo B en este caso? Ya sabemos que es la diferencia de potencial. Potencial en menos potencial en, ¿cuál sería? De A menos B. Exactamente, el de A menos B, el que tiene la carga positiva, ¿no es cierto? Eso es muy sencillo. Entonces, yo al hacer o saber esta diferencia de potencial, recuerde usted que esto pues viene por acá de una integral de línea de E punto de R, ¿sí? Y hay que saber que este es el punto inicial, ¿no es cierto? Y este es nuestro punto final. ¿Por qué es importante esto? Porque yo puedo distinguir por aquí las trayectorias o el vector de desplazamiento, ¿cierto? Entonces, el punto final es A, ¿no es cierto? ¿Cuál es el punto inicial? Es B. ¿Sí? Y justamente vamos a utilizar la formulita que nos dijo el compañero. Como el campo eléctrico es uniforme, yo no me complico haciendo ahorita la integral de línea, ¿no es cierto? Ya habíamos visto que esto simplemente es igual al producto punto entre E y el desplazamiento. ¿Sí? Nuevamente porque ya es uniforme, ¿cierto? Eso quiere decir que es constante magnitud y dirección. ¿Sí? ¿Dónde está nuestro vector de desplazamiento? Lo voy a dibujar. ¿Dónde le dibujo? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Eso también es importante, ¿no? Derecha, izquierda, izquierda, derecha. ¿Cuál es? De derecha a De izquierda. izquierda a derecha. Ya, ¿cuál mismo será? ¿Alguien más? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda es, ¿no es cierto? Este sería nuestro vector de desplazamiento. Observe que aquí en realidad ya no es importante cómo le trazo el vector, ¿no es cierto? Pero obviamente para que ya se me faciliten los cálculos desde un principio, este va a ser nuestro vector de desplazamiento. Yo puedo haberle escogido tranquilamente este vector, o este de acá. En realidad eso no es importante, ¿cierto? Pero ahora yo por facilidad escojo este vector, justamente pues en dirección contraria al vector. ¿Sí? Recuerden nuevamente que esto es punto final menos punto inicial. Entonces, ¿desde dónde parto? Parto desde B. ¿Hacia dónde? Hasta A. Por eso va así mi vector de desplazamiento. ¿Sí? Listo, así que vamos a hacer esto de acá. Aquí Profe, una... la diferencia de potencial no es menos E punto DR. Así, Sí, así. muchas gracias. Sí, esa partecita se me fue. Pondrle bien ahí la formulita. La diferencia de potencial es menos E punto D. Pues menos la integral de línea de E punto DR, ¿no? Listo, entonces vamos a hacer nada más este producto punto aquí. Esto sería magnitud de E, magnitud del vector delta R por el coseno del ángulo entre ellos. El ángulo entre ellos viene a ser 180 grados. Y no nos olvidamos del signo menos de la fórmula. Ya, el resultado simplemente vendría a ser E, ¿no es cierto? La magnitud de delta R. ¿Cuánto vale la magnitud de delta R? La magnitud vale D nada más, ¿no es cierto? La magnitud del vector de desplazamiento. ¿Sí? Y por ahí ese signo menos con el coseno de 180 se han ido. ¿Ya? Listo. Yo podría reemplazar este valor acá. ¿Sí? Pero lo correcto aquí es dejar el campo eléctrico en función de la carga que nosotros tenemos aquí.
Para ello, pues, podemos utilizar Gauss o aplicar el principio de superposición. Ya, vamos a hacer de las dos formas. Verá, ¿se acuerda usted el campo eléctrico de una placa con carga uniformemente distribuida? ¿Se acuerda cómo era la expresión? A la carga neta sobre la constante de disipación. Sigma sobre 2 de epsilon sub 0. Sí, Sí, ¿no es cierto? Esta era la formulita a la cual habíamos llegado, recuerde usted. Es densidad superficial sobre dos veces la permitividad al vacío. Esto es de una placa, ¿no es cierto? Ahora verán. Por superposición, en la región que yo estoy marcando acá, debemos tomar en cuenta dos campos eléctricos, uno positivo y otro negativo. De la positiva, en este punto voy a hacer, de la positiva está hacia la derecha, ¿no es cierto? De la negativa hacia donde está, también está hacia la derecha, así que para calcular el campo eléctrico en este punto yo debería duplicar la cantidad que nosotros habíamos dicho, es decir, el campo eléctrico en magnitud es dos veces la densidad superficial sobre 2 de epsilon sub 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Por lo tanto, el campo eléctrico sería nuevamente dos veces el campo eléctrico de una de las placas, la positiva o la negativa, ¿no es cierto? Y esto es densidad superficial sobre 2 de epsilon sub 0. Y esto es densidad superficial sobre epsilon sub 0. ¿Estamos de acuerdo todos hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no haya entendido? Inge, ¿podría repetir por qué era de izquierda a derecha, por favor? No, de derecha a izquierda. ¿El vector de desplazamiento? Sí. Ya, verá. Nosotros habíamos dicho que esto primero es la diferencia de potencial, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que solamente le vamos a poner B, porque así está en la literatura, ¿no? Así trabajan muchos textos. Entonces, esto es una diferencia. ¿Cómo hace usted una diferencia? ¿Sí? Es siempre una cantidad final, ¿no es cierto? Menos una cantidad inicial. Ahora, hay que recordar que la diferencia de potencial viene de esto, ¿no? Del producto punto de E punto de R. Esto es una integral de línea. ¿Sí? Y para hacer la integral de línea yo debo definir por dónde debo ir desde un punto inicial hasta un punto final, ¿cierto? Eso debo definir yo. Ahora, esto es igual a una diferencia de potencial que yo tengo acá. ¿Sí? Y esta diferencia de potencial también es punto final y aquí sería menos punto inicial. ¿Sí? Entonces yo, como está la diferencia, yo puedo saber desde dónde debo iniciar hasta dónde debería finalizar en cuanto a mi integral de línea. ¿Sí? Entonces, también me sirve para saber dónde está mi vector de desplazamiento siempre y cuando el campo eléctrico sea uniforme. Sí, estamos de acuerdo. Por eso comienzo en B y voy hacia dónde? Voy hacia A. Ya, Inge, gracias. Ya. ¿Alguna otra preguntita? Profe, una pregunta. Sí, El 2 en el campo eléctrico es por las dos placas. claro. Si es que yo considero solamente una placa, me olvido que existe la otra, de la positiva. Campo eléctrico es hacia afuera, ¿no es cierto? Como nosotros habíamos calculado el campo eléctrico de una sola placa, era densidad superficial sobre 2 de epsilon sub 0. A esa expresión habíamos llegado. Sí se acuerdan, ¿no? Por ahí hicimos en clase. Sí. Pero ¿qué pasa si yo tengo dos? ¿Qué pasa con la negativa ahora? La negativa tiene un campo eléctrico hacia la placa y observe que los dos están en la misma dirección. Tienen la misma densidad superficial, por lo tanto, el campo eléctrico en la región sería dos veces esta cantidad. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya, ¿alguna otra preguntita? Ya, ahora verá. Este, una vez que ya tengo pues nuestro campo eléctrico, ¿sí?
Como yo le había dicho aquí, lo correcto es el campo eléctrico ponerlo en función de la carga eléctrica. Si bien ya llegamos hasta acá, me falta un pasito más para dejarlo esto en función de la carga eléctrica, ¿no es cierto? Y este es, el campo eléctrico es igual a sigma, densidad superficial de carga. Esto es carga sobre superficie, ¿no es cierto? Sobre epsilon sub 0. ¿Sí? Y nuevamente, ¿qué es lo que he puesto acá? He cambiado simplemente lo de sigma, ¿no? Ahora sí, ya tengo el campo eléctrico en función de la carga. Vamos entonces nosotros a completar todo por aquí. Volvemos acá, a la diferencia de potencial. Nuestra diferencia de potencial ha sido igual a E, que ha sido carga sobre área epsilon sub 0, que multiplica D. Ya tengo esta cantidad. Ahora volvemos otra vez acá, ¿no es cierto? Y aplicamos nada más ya la formulita. Sabemos nosotros que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial, y en este caso la diferencia de potencial es la carga, el área epsilon sub 0 que multiplica D. ¿Sí? Observe que aquí la carga pues se simplifica. ¿Sí? Y veamos cómo ya nos queda esta expresión. Ese epsilon sub 0 lo voy a sacar. Haciendo pues extremos con extremos, medios con medios, ¿no es cierto? División de fracciones, por aquí tendríamos A sobre D. Ya, observe que esta última expresión nos sirve para confirmar lo que dijimos en un principio. Nosotros habíamos dicho que la capacitancia no depende de la carga, no depende de la diferencia de potencial del capacitor, sino que depende única y exclusivamente de las características geométricas del mismo. Observe que aquí tengo justo las características geométricas, el área y la distancia entre las placas. Observe que aquí no me queda en términos de Q, no me queda en términos de delta V. Entonces, para calcular una capacitancia, ¿no es cierto?, en un capacitor, no necesito saber exactamente el valor de Q, ni exactamente el valor de la diferencia de potencial. ¿Sí? Necesito, pues, sin embargo, sus características geométricas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya. Listo. Obviamente, ¿no es cierto? Si en algún problemita me dice un capacitor tiene una carga de 1 microcoulomb, ¿sí? Y una diferencia de potencial entre sus terminales de 10 voltios. ¿Puedo calcular con esta información la capacitancia? Sí puedo, ¿no es cierto? Sí, no hay ningún problema. Aplico yo la formulita. Sabemos que la capacitancia es carga sobre diferencia de potencial. Sí, podríamos aplicar la fórmula. No hay ningún problema. Pero hay que recordar nuevamente que la capacitancia no depende de la carga, no depende de la diferencia de potencial, sino de las características geométricas. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué haría usted para aumentar la capacitancia? En este mismo problemita, usted tiene el capacitor de placas paralelas. Quiere duplicar la capacitancia. ¿Qué podría hacer? Reduzco la distancia a la mitad, la distancia en la que separa las placas. Lo más fácil es tomar y acercar las placas, ¿no es cierto? Reducimos D a la mitad. ¿Sí? Y obviamente, ¿qué me va a quedar aquí? 2 veces la capacitancia que tenía al inicio. ¿No es cierto? Ya, esa es una forma de aumentar la capacitancia. Otra forma de aumentar la capacitancia es simplemente aumentar el área de las placas. Esa sería otra opción, pero eso sería un poquito más difícil porque implicaría hacer otras placas, ¿no? Entonces obsérvese que disminuyendo la distancia yo puedo aumentar la capacitancia. ¿Ya? Listo, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿No? Ahora verá. Nosotros tenemos lo que son capacitores esféricos
Y también tenemos capacitores cilíndricos. Esas son formas que ya son, que guardan cierta, cierta simetría, ¿no es cierto? Capacitores esféricos cilíndricos. ¿Sí? Como ya vimos que la capacitancia depende de la forma, ¿no es cierto? La capacitancia para un capacitor esférico no lo vamos a calcular de esta forma. La capacitancia para un cilíndrico no lo vamos a calcular de esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted como una tarea? Que también le vamos a subir en el aula virtual y de una vez que me suba con la otra demostración que quedó pendiente, ¿no es cierto? Con la de demostrar que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Aquí sí ya vamos a subir y hacemos una sola revisión de las dos tareas. ¿Ya? Va usted a demostrar estas formulitas de ahí. La capacitancia para el capacitor esférico y la capacitancia para el capacitor cilíndrico. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Son otras formulitas. ¿Por qué? Porque depende todo de las características geométricas, nada más, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no le haya quedado claro? ¿No? Listo. Un por si acaso, esto ya lo vemos en los libros como Serway, ¿no es cierto? Semansky. Ellos sí tienen ya la demostración. ¿Ya? Pero el plus que usted le va a poner, pues es como trabajamos aquí en la poli, ¿no es cierto? Trabajando bien con vectores, identificando bien las coordenadas con las que vamos a trabajar, haciendo bien, pues, las grafiquitas de las líneas de campo, identificando bien trayectorias para calcular las diferencias de potencial, porque con esto sí hay que utilizar el cálculo, ¿no es cierto? Ya no podemos utilizar la formulita de acá, ¿sí? Identificando bien los diferenciales, todo eso, y entendiendo muy bien lo que estamos haciendo, podemos encontrar la capacitancia del esférico y el cilíndrico, ya con lo que sabemos, ¿ya? Entonces, que básicamente lo único que hay que hacer es hallar la diferencia de potencial, no hay que hacer nada más, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, listo. Ahora verán, este, nos vamos a tomar los 10 minutitos de receso y volvemos a acabar con la partecita de capacitancia. Ya vamos a ver qué es lo que pasa ahora cuando yo comienzo a conectar varios capacitores, cómo los puedo conectar y qué características tienen. ¿Ya? Entonces 10 minutitos de receso y continuamos con la clase. Profe, ¿puede subir ¿cómo se llama? Un poquito más arriba porque no copié la parte de capacitor ¿Esta o anterior? anterior. La anterior. Ya, es Más, todo eso. ese ahí, profe. Sí, gracias. Ya. Entonces, nos vemos en 10 minutitos, ¿ya? Ya, muchachos. Continuamos con la clase, ¿ya? Verán. Aquí yo tengo, pues, en una imagen, ¿no? Los capacitores, cómo son ya en la forma real, ¿no es cierto? ¿Cómo los encontramos? ¿Sí? Por ahí tenemos, pues, este, capacitores de esta forma, ¿sí? Observe ahí tenemos las dos terminales, entonces adentro que tenemos, pues nosotros tenemos igual, tenemos dos conductores aislados, ¿sí? Solo que pues aquí el material aislante en este tipo de capacitores es un electrolito, ¿sí? Entonces, bueno, observe ahí la capacitancia, él me dice que tiene 47 microfarads, como le dije, pues encontramos estos capacitores en el orden de los microfarads, ¿sí? Y esos 450 voltios ahí tenemos el voltaje máximo que puede soportar, ¿sí?
¿Qué pasa si yo supero los 450 voltios? En realidad el capacitor se quema, puede explotar, puede estallar. ¿Sí? Bajo los 450 voltios no hay ningún problema de lo que sucede. ¿Ya? ¿Esto a qué se debe? ¿A qué se debe a que el capacitor tenga ya un voltaje máximo, ya real, ¿no es cierto?, para poder funcionar? Se debe a que usted sabe que el dieléctrico puede conducir bajo condiciones extremas. Y este dieléctrico, el electrolito que tenemos acá, comienza ya a conducir sobre los 450 voltios, es decir, sobre 450 voltios el electrolito ya no es un aislante, ya no separa a los dos conductores, por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Los une. Y eso puede provocar que el capacitor estalle o se dañe. ¿Sí? Tenemos por acá también estos capacitores, se denominan capacitores de lenteja, vulgarmente, obviamente no. Esto por la forma que tienen. Aquí pues el aislante simplemente es cerámica u otros materiales. ¿Sí? Entonces aquí también son plaquitas. ¿Sí? Tenemos el aislante, entre ellos, que es la cerámica. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda de estos capacitores? No. Ya. Esta es la forma comercial, ¿no es cierto? Así los vamos a encontrar nosotros. ¿Sí? Listo. ¿Qué más íbamos a hacer? Ah, ya. Verá, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar ya un capacitor y lo vamos a conectar directo con una fuente de alimentación. ¿Sí? Es decir, con una batería. Lo pongo aquí con una pila. ¿Sí? Aquí yo tengo entonces la imagen de una pila. Observe que la pila también tiene dos terminales, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, aquí están apareciendo imágenes de baterías también. Bueno, una pila. Vamos a ver. Una pilita por acá, él tiene dos terminales. ¿Sí? Vamos a ver esta imagen de acá. Observe que la parte superior tiene una terminal positiva y la parte inferior tiene una terminal negativa. ¿Sí? Vaya a verle una pilita o alguien que se acuerde por ahí. ¿Sí? ¿Qué tiene marcado la pila ahí? Además, obviamente, las terminales positivas y negativas. ¿Qué más tiene? Deme bien. Si tiene una pila por ahí, véale qué más tiene marcado ahí. Tiene letras Ya aquí nomás dice, pero más A. ya ese es el estándar, ¿no es cierto? El tamaño estándar. Algo más, algo que es más importante. El voltaje. Exactamente, tiene un voltaje, ¿no es cierto? Ya sabemos nosotros que en realidad ya es una diferencia de potencial. ¿Diferencia de potencial en dónde? Obviamente, pues es entre los extremos, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo una diferencia de potencial entre el punto positivo y el punto negativo de la pila. ¿Y cuánto es el voltaje que tienen las pilas? Deme bien. 12 voltios. Sí hay baterías de 12 voltios, pero la pila no es de tanto. 1.2. 1.5. 1.5, 1.2 algunas también, ¿no es cierto? Pero ya cuando están descargadas tienen 1.2. Entonces, si usted toma una pila y usted observa ahí, usted va a ver que tiene una diferencia de potencial, ¿no es cierto? Que le marcan 1,5 voltios. Sí, nuevamente usted sabe que eso es una diferencia de potencial. ¿Diferencia de qué? Entre la toma positiva y la toma negativa. ¿Ya? Observe entonces que, por ejemplo, las baterías, esta sí le podemos ver aquí, ¿no es cierto? Esta batería está marcada aquí como 9 voltios. También tiene su toma positiva, su toma negativa. Así que si usted mide la diferencia de potencial entre las tomas, deberíamos medir 9 voltios. Ahora, ¿qué pasa con estas baterías? Primero, pues usted compra la batería, ahí le tiene marcado 1,5 voltios. Le comento que cuando la batería está nuevita,
el voltaje entre las terminales es en realidad mayor, aproximadamente 1,6, 1,7. ¿Sí? Nosotros vamos conectando las baterías, las vamos desgastando y después comienza a bajar el voltaje a 1,2 voltios. Sí, pero eso sucede en estas baterías que son reales. Ahora, nosotros vamos a utilizar baterías ya en nuestros circuitos eléctricos con los que vamos a trabajar. Sí, y para ello pues vamos a ver cómo es que se representa una pila o una fuente de alimentación, obviamente de corriente continua en este caso. Sí, después vamos a ver qué es corriente continua, ¿no? Por si acaso, no se preocupe. Vamos a ver cómo le representamos ya una pila, una batería y cómo vamos a representarle un capacitor ya en un esquema, ¿no es cierto? Un gráfico, así que volvemos acá, donde estábamos trabajando nosotros. ¿Sí? Vamos a poner entonces los símbolos con los que vamos a utilizar o con los que vamos a trabajar por acá. Tenemos nosotros lo que es el símbolo, ¿no? Del capacitor. ¿Sí? ¿Cuál es el símbolo del capacitor? Es de esta forma. ¿Ya? Observe que es básicamente como quiero representar el capacitor de placas paralelas. En realidad también tenemos capacitores esféricos, capacitores cilíndricos, ¿sí? Así que el hecho de que yo represente de esta forma un capacitor no quiere decir que sea solo un capacitor de placas paralelas. No, no. Puede ser esférico, puede ser cilíndrico. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo todos? Espérenme un minutito, ¿ya? Ya, muchas gracias muchachos. Listo. Nuevamente, este símbolo no quiere decir que estemos trabajando solo con un capacitor de placas paralelas. ¿Sí? Listo. Otro símbolo que también se utiliza para el capacitor es el siguiente. Este de acá. ¿Sí? Nuevamente, no quiere decir que sea un capacitor de placas paralelas, pero él tiene algo especial. Observe usted acá, esta plaquita pues se la dibuja curva. ¿Sí? Esto ya es muy especial ya cuando yo voy a utilizar capacitores ya que necesitan una polarización. ¿Sí? No sé si le vio usted por acá el capacitor. No sé si le vio por aquí el capacitor electrolítico. Observe usted que él tiene una franja aquí que tiene un signo menos. Véale ahí, esa franjita blanca. Eso indica que él requiere que nosotros le conectemos esa patita al menor potencial eléctrico. ¿Sí? A un potencial eléctrico negativo, menor potencial. ¿Ya?
¿Qué pasa si usted le conecta al revés este capacitor? Igual puede averiarse, puede explotar, ¿sí? Entonces, este símbolo nuevamente es ya para este tipo de capacitor. Nosotros obviamente no vamos a trabajar con eso, así que trabajaríamos simplemente con el primero. ¿Ya? ¿Estábamos de acuerdo todos hasta aquí? ¿Alguna preguntita, alguna duda? ¿No? No, listo. Ahora, ¿qué más vamos a utilizar acá? Nosotros vamos a utilizar lo que son las fuentes de alimentación, ¿no es cierto? O fuentes de voltaje. Pero ellos son de corriente continua, ¿sí? Corriente continua o corriente directa también. Después vamos a revisar lo que es continua y corriente directa. Rápidamente le puedo decir que un voltaje corriente continua es el que no cambia en el transcurso del tiempo. El alterna sí va a cambiar, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el símbolo? Así como la batería, usted sabe que tiene dos terminales. Uno con signo más, otro con signo menos. ¿No es cierto? El voltaje, la pila, todo esto. ¿Ya? Así que él se representa de esta forma. ¿Sí? Igual, recuerde usted, la pila, le voy a dibujar cómo es la pila física, ¿no es cierto? Una tiene una toma más y otra es la menos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, aquí estas terminales están representadas de esta forma. ¿Ya? ¿Cuál es el terminal positivo? Es la plaquita más grande. ¿Sí? ¿Cuál es el terminal negativo? Es la plaquita más pequeña. ¿Ya? Listo, entonces una batería, pues, o una pilita en un esquema eléctrico se representa de esta forma. Lo mismo un capacitor se representa de esta forma de acá también. ¿Ya? ¿Alguna preguntita, alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no le haya quedado claro? Profe, el símbolo del capacitor, del primer símbolo, son iguales las dos líneas del mismo tamaño. Las dos leñitas son del mismo tamaño, sí. Perdón, por ahí creo que se me ha hecho más pequeña la superior. Son del mismo tamaño, ajá. ¿Alguna otra preguntita? No. Ahora, ¿para qué conecta usted una pila en un circuito eléctrico? ¿Qué hace la pila? Después ya vamos a ver con términos más especializados, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Pero según usted, ¿qué haría una pila conectándole a un circuito eléctrico? ¿Qué hará? ¿Para qué conecta una pila? Ya Joe Peña me dice, empuja los electrones. En realidad, pues sí, 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 tiene mucha razón usted. Ya, eso es un efecto, ¿no es cierto? De tener por ahí una pila. Ya, lo que sucede cuando yo conecto justamente una batería a una pila es para energizar un circuito, es decir, la pila va a comenzar a transferir su energía al circuito eléctrico, ¿no es cierto? Y el circuito eléctrico pues ya hace su función específica, ¿sí? Pero lo que hace la batería entonces es dar energía. Y lo que dijo Joe es correcto, ¿no es cierto? ¿Cómo se da o cómo se mueve esa energía de un punto a otro? Pues por la variación de energía interna, es decir, por el movimiento de electrones, ¿ya? Nuevamente eso le vamos a revisar después. Por el momento nosotros nos quedamos con que él puede entregar energía, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y cómo lo entrega? Pues mediante un movimiento de carga de electrones. ¿Sí? Listo. Ahora verán. Inicialmente yo voy a suponer que nuestro capacitor está descargado, es decir, no tiene cargas en sus plaquitas. ¿Sí? Y ahora yo le voy a coger este capacitor y le voy a conectar a una fuente de corriente continua. Entonces nos quedaría el esquema eléctrico de esta forma. Ahí están las terminales de nuestra fuente de potencial eléctrico, ¿no es cierto?
Listo. ¿A esto qué le voy a hacer? Yo le voy a conectar un capacitor. Listo, ahí está nuestro capacitor. Ya. Le voy a hacer un poquito más grande esta separación y estas placas para de alguna manera darnos idea de qué es lo que va a suceder. Listo. Ahora, yo voy a conectar el capacitor, ¿sí? Que lo tengo aquí. Le voy a conectar a la fuente de potencial. ¿Con qué le voy a conectar? Le voy a conectar obviamente con cables, ¿no es cierto? ¿Y qué es el cable? Es otro conductor. Así que le cojo y le conecto con otro conductor por acá. ¿Sí? Hago la conexión acá y hago la conexión acá en las dos terminales. ¿Sí? Listo. Observe entonces que esta fuente de voltaje, en realidad, pues obviamente entrega voltaje, ¿no? O tiene una diferencia de potencial que no va a cambiar en el tiempo. Esta diferencia de potencial, ya sabe usted, la plaquita superior es en mayor potencial, la plaquita inferior es en menor potencial y ahí tenemos nuestra diferencia de potencial B. ¿Sí? Cuando yo le conecto con este conductor, con este cable, ¿qué pasará con la diferencia de potencial ahora en el capacitor? ¿Será la misma que B? ¿Será cero? ¿Será mayor que B? ¿Qué dice usted? ¿Qué sucederá? ¿Es la misma? ¿Por qué sería la misma? Porque los conductores son superficies equipotenciales. Exactamente, eso es lo que sucede acá. Resulta, verá, que yo tengo aquí, nuevamente, esta es una plaquita positiva y la plaquita negativa, ¿no es cierto? Esta plaquita debe estar a un potencial BA, le voy a llamar. Él debería estar a un potencial B sub B. La diferencia de potencial entre A menos B es lo que nos viene marcado en la pila, por ejemplo. Supongamos que sea 1.5 voltios. Ya, pero esa es la diferencia de potencial. Entonces, yo aquí puedo decir lo mismo, verá. A este potencial de la plaquita yo le voy a llamar potencial B sub más. A este yo le voy a llamar B sub menos. La diferencia de potencial entre ellos, ¿cuánto debería darme? B, que es lo que tengo acá. Sí, ahora, con un conductor conecto yo las dos placas. ¿Recuerda usted qué hacía o qué función tenía un conductor? Es ser un equipotencial, ¿no es cierto? Entonces, si él está a un potencial B, B más, él también está a un potencial B más, él también, este punto igual, este punto igual, este punto igual. ¿Y qué sucede con la placa del capacitor? Resulta que él también tiene un potencial positivo acá. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta placa negativa de acá? Le conectamos, igual sucede lo mismo. El capacitor tiene el potencial negativo acá. ¿Sí? ¿Y qué pasa ahora con la diferencia de potencial entre estos dos en el capacitor? ¿Cuánto va a valer? Pues obviamente va a valer la misma diferencia de potencial que tiene la fuente de alimentación. Es decir, si usted conecta una pila de 1,5 voltios acá a un capacitor, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la diferencia después que vamos a ver por acá? 1,5 voltios mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? ¿No? ¿Sí está entendido o no? Inge, una pregunta. Bueno, si ¿Ya? yo tengo el capacitor, la pila y el capacitor, ¿cómo es que se transportan los electrones? O sea, de la energía positiva sale electrones y en la energía negativa y los electrones entran en lo negativo. Ya.
¿Cómo se mueven los electrones? Nosotros le vamos a revisar al siguiente capítulo, ¿sí? Cuando revisemos nosotros lo que es I. ¿Y qué viene a ser I? Es la corriente eléctrica. Ahí vamos a ver cómo es que se mueven los electrones, ¿sí? ¿Por qué es que se mueven los electrones? ¿Ya? ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí? Después vamos a ver. Por el momento todavía no estoy viendo movimientos de electrones ni nada por el estilo, ¿ya? Solamente estamos viendo diferencia de potencial hasta ahorita. Después le vamos a revisar eso al detalle igual, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿podría volver a repetir cuál es la diferencia entre el primero y el segundo que está ahí en el circuito? Este de aquí, El símbolo que tiene con la niña más grande y la más pequeñita, y el otro que tiene igual, con los igual. esto de aquí, este de aquí y el de acá. Verán, Ajá, pero con el estos, otro. sí, estos son capacitores, ¿no es cierto? Los dos, ¿sí? Pero este símbolo de acá se utiliza en esquemas en donde el capacitor requiere una conexión específica, ¿sí? Y este de acá me sirve para conectarle al menor potencial eléctrico, ¿sí? Cuando nosotros vimos en la imagen el capacitor electrolítico, él tenía una franjita blanca y la patita ahí, ¿no es cierto? Entonces, esa franjita blanca es una franjita que debe conectarse a menor potencial y es justo este esquema de acá, esta conexión. Entonces, en los circuitos ya reales, ¿no es cierto? Donde hay capacitores que requieren esta conexión específica, esto ya es importante identificar, ¿sí? Pero como le dije, eso no revisamos nosotros, ¿no es cierto? Así que no es importante la polarización del capacitor, ¿sí? Sí, profe. Ya. ¿Alguna otra preguntita hasta aquí? ¿No? Listo, entonces yo le conecto una fuente de 1,5 voltios a un capacitor. Este capacitor se pone a unos 5 voltios también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le conectamos con conductores y esto hace que todo esto sea un equipotencial, todito, ¿no es cierto? Este de acá también se vuelve un equipotencial, todito. Ya, ahora, ¿qué va a pasar con la carga eléctrica? Efectivamente, verá, este capacitor, ¿sí? Tiene cierta capacitancia C. Como nosotros vimos por acá, la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. ¿Qué es lo que va a pasar con la carga eléctrica acá? La carga eléctrica va a ser la capacitancia por la diferencia de potencial. Como aquí ya tenemos diferencia de potencial, ¿no es cierto? Y obviamente capacitancia, lo que va a suceder aquí es que vamos a tener carga también acá, ¿no es cierto? ¿Y cómo va a ir la carga? Obviamente, ¿quién va a suministrar la carga? La carga la va a suministrar nuestra fuente de potencial, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Por el momento, pues no nos interesa, ¿no es cierto? Lo que sí sabemos es que la fuente sí le va a suministrar carga al capacitor. Bueno, no nos interesa por el momento, ¿no? Por si acaso. Después sí revisamos qué pasa con la corriente eléctrica. Ya, entonces, lo que debemos saber es simplemente que la carga negativa se va a ir donde tenemos menor potencial y la carga positiva se va a ir hacia donde tenemos mayor potencial. ¿Y qué característica va a tener la carga? Pues ya vimos anteriormente, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener una carga aquí, Q de signo positivo, y vamos a tener una carga aquí, Q de signo negativo. De igual magnitud, pero de signos contrarios. Esto sucede siempre. ¿Ya? Entonces, usted coge el capacitor, lo conecta a una fuente de potencial, inmediatamente la diferencia de potencial es la misma que la fuente en el capacitor, ¿sí? ¿Y qué pasa con la carga? El capacitor ya adquiere carga eléctrica y podemos decir que el capacitor está cargado, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces el capacitor sería como, o sea, se podría decir que es, o sea, si agarra el mismo voltaje de la fuente de energía, entonces vendría a ser algo así como un estabilizador para el flujo eléctrico.
El capacitor tiene varios usos, ¿no es cierto? Ya en los circuitos eléctricos. Uno de ellos es filtrar las señales. Entonces, sí, el capacitor de hecho sí se utiliza como filtros, ¿no? Para mejorar señales eléctricas, todo eso. Pero eso ya son aplicaciones un poquito más avanzadas. Pero como ve por ahí ya usted puede ir vislumbrando, ¿no es cierto? ¿Para qué mismo es que se utiliza esto? ¿Sí? Una de ellas para almacenar energía, para hacer filtros. En realidad las aplicaciones son muchas y por eso usted sí puede encontrar capacitores en muchos circuitos electrónicos. ¿Ya? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Listo. Entonces, esto es lo básico, ¿no es cierto? Eso es lo que debe suceder. Usted nuevamente, al conectarle un capacitor a una fuente de potencial, pues el capacitor se va a cargar por acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Y al conectarle directo, esto hace que la diferencia de potencial sea la misma. ¿Sí? Listo. Ahora, vamos a conectar más capacitores. ¿Sí? Ya no solamente, pues, en la forma que nosotros hemos visto, sino hay algunas formas de conectar capacitores. ¿Ya? Vamos a verle por acá lo que se denomina combinación de capacitores en paralelo. Combinación de capacitores en paralelo. ¿Ya? Otra vez, la fuente va a ser quien me suministre por acá energía, ¿no es cierto? Va a ser el responsable de que los capacitores se carguen. Sin fuente no se van a cargar. Y vamos a conectarle capacitores por acá. ¿Sí? Y ojo cómo va la conexión en paralelo. Ahí está un capacitor. ¿Sí? ¿Cómo le conectamos? A ver. ¿Cómo le conectamos nuevamente a la fuente? Ya sabe usted con conductores, ¿no es cierto? Y ya sabe qué pasa con el conductor también. Así que aquí vamos con unos cablecitos conductores. Listo. Ahí está un conductor. Voy a conectar más capacitores en paralelo. Ojo cómo va la conexión en paralelo. Ahí he conectado o voy a conectar dos más. ¿Sí? Esta es nuestra conexión en paralelo. ¿Sí? Listo. He conectado tres capacitores. Puedo conectarlos más, ¿no es cierto? Pero por el momento le dejo solo tres. ¿Sí? ¿Qué característica tiene entonces la conexión en paralelo? Es decir, que comparten las mismas terminales. ¿Sí? Observe además que todo esto es un conductor y todo él está al mismo potencial eléctrico. Así que el potencial eléctrico que yo tenga acá en la plaquita de este capacitor va a ser igual al potencial eléctrico en esta placa, va a ser igual al potencial eléctrico en esta placa, va a ser igual al potencial eléctrico en la placa de acá. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. Esto es un conductor, todo el potencial eléctrico está al mismo valor. Entonces el potencial eléctrico que tenga acá sería el potencial que encuentre acá y el que encuentre acá también. ¿Sí estamos de acuerdo todos hasta aquí? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. ahora verá. Esto es simplemente un esquema, ¿no es cierto? Sí, yo podría cambiar el esquema. Usted sabe que esto está al mismo potencial. Voy a cambiarle un poquito el esquema. ¿Qué pasa si ahora le conecto yo de esta forma? Estos capacitores. Les uno acá. No hago la misma línea, sino que les conecto acá. En realidad me va a dar lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo este acá, este acá, este acá. Me va a dar exactamente lo mismo el resultado, ¿sí? Esto es ya cuando se implementa físicamente, ¿no? ¿Qué se hace? Se coge un cable y se lo manda acá, nada más, ¿sí? No es que el circuito va a cambiar, todo esto, ¿no? Listo. Observe que también podría conectarlo de esta forma. Sí, hay algunos circuitos o esquemas en donde aparecen los capacitores de esta forma.
Y a veces usted no sabe cuál es la conexión. ¿Qué conexión es esta? Nuevamente es una conexión en paralelo. ¿Por qué? Porque comparten igual las mismas terminales. Observe que son las mismas terminales acá. ¿Sí? Entonces, una forma pues un poquito ordenada o limpia para graficar un capacitor en paralelo sería esta, pero no quiere decir que es la única. Puede ver usted otras formas. Nuevamente, el cable no necesariamente, pues, necesariamente puede ser recto, podría ser curvos, cualquier tipo de gráfico, ¿no? Si estamos de acuerdo todos. Ahora, ¿qué características importantes tiene por acá la conexión en paralelo? Primero, si la fuente tiene una diferencia de potencial B entre sus terminales, la positiva y negativa, al conectarlos con el cable ya habíamos dicho que la diferencia de potencial es la misma. Así que todos los capacitores se ponen a la misma diferencia de potencial entre las terminales. ¿Sí? Listo. ¿Qué pasará en cambio con la carga eléctrica? ¿Será la misma, sí o no? ¿Qué dice usted? Voy a suponer que tiene una capacitancia 1, una capacitancia 2 y 3. ¿Qué pasará con la carga eléctrica? ¿Será la misma, sí o no? La diferencia de potencial ya vimos que sí es la misma. Sería la misma, pero la carga eléctrica sería la suma de de la carga uno, carga 2 y carga 3. Ya, verá. Bueno, no tanto. Nosotros sabemos que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. Sí, en este caso la carga de cada uno de ellos sería la capacitancia por la diferencia de potencial B. ¿Sí? Entonces, ¿la carga eléctrica va a ser la misma aquí? No puedo asegurar eso. Lo que sí puedo asegurar es que la diferencia de potencial sí es la misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya depende aquí del valor de capacitancia. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a tener por acá es nuevamente sí, en la placa positiva, carga positiva. En la placa negativa vamos a tener nuevamente nuestra carga negativa. ¿Sí? ¿Y qué valor de carga vamos a tener aquí? Pues simplemente un valor Q sub 1. ¿Sí? Lo mismo va a pasar acá. Aquí tendríamos un valor Q sub 2 y esto sería un valor Q sub 3. No puedo asegurar nuevamente que la carga sea la misma, ¿sí? Pero yo sí estoy seguro que la diferencia de potencial es la misma. ¿Sí estamos de acuerdo todos? ¿Sí? ¿No? Veamos. Podemos ir anotando esto, ¿ya? La diferencia de potencial es la misma para cada capacitor. Esto porque comparten nuevamente las mismas terminales, ¿cierto? Esa es una de las características importantes. ¿Ya? Otra característica. En general, la carga que almacena cada capacitor no es igual. ¿Sí? ¿Por qué no es igual? Porque depende de la capacitancia, ¿no? De cada uno ya de los capacitores. ¿Sí? ¿Bajo qué escenario la carga almacenada sería la misma? ¿Qué condición debería cumplirse? Que la capacitancia sea la misma. Que la capacitancia sea la misma en cada una de ellas, ¿no es cierto? Como ya sabemos que la diferencia de potencial es la misma, y si la capacitancia es la misma, obviamente la carga en cada uno de ellos es la misma. ¿Sí? Listo. Ahora verán. Todo este circuito en realidad se puede simplificar. ¿Sí? Y podemos hallar un solo circuito equivalente. ¿Sí? Simplificando todo esto de acá. Todo esto le podemos reemplazar, ¿por qué? Por un capacitor equivalente. Es decir, nuevamente un capacitor, ¿sí? Que tenga
o que tenga el mismo efecto que todos estos tres que he puesto aquí. A este le podemos llamar capacitancia equivalente. ¿Ya? Así que nuestro trabajo ahora será encontrar un capacitor equivalente para esto. ¿Cómo nos quedaría el esquema de nuestro circuito? Nuevamente, pues, tendría por aquí mi fuente de potencial. Y en vez de los tres capacitores que estoy escribiendo yo por aquí, escribiría solamente uno, ¿no es cierto? Que vendría a ser nuestro capacitor equivalente. Solo unito. Y obviamente la conexión va con los cablecitos, ¿no es cierto? Con nuestros conductores. Ahí está. Y él es una capacitancia equivalente. Listo. ¿Cómo sacaríamos nuestra capacitancia equivalente? Pues de la misma forma. ¿Sí? Sabemos nosotros que la capacitancia es carga sobre la diferencia de potencial, que en este caso estamos poniéndole B. ¿Sí? Solo que ahora yo voy a hallar la carga equivalente. ¿Sí? ¿Qué debería entonces encontrar aquí? Debería encontrar aquí la carga total almacenada, ¿no es cierto? Sobre la diferencia de potencial. Y obviamente la diferencia de potencial aquí no va a cambiar porque sabemos que sigue siendo B. ¿Sí estamos de acuerdo todos hasta aquí? Profe, una pregunta. Sí, La carga total sería la suma de las cargas para la carga equivalente, ¿verdad? exactamente. Ya vamos a hacer todo eso, ¿ya? Entonces, nuestro capacitor equivalente va a tener una carga, nuevamente, en la parte superior carga positiva, ¿no es cierto? Va a tener una carga ahora total aquí, o equivalente podríamos llamarlo también, ¿sí? Y abajo pues tendríamos nuestras carguitas negativas que tienen igual magnitud pero signo contrario. Ya sabe usted que yo trabajo con la carga positiva nada más, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿cómo vamos a sacar la carga total? Efectivamente, la carga total va a ser igual a la suma del ejemplo que estoy trabajando de Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3. Es la carga total que estaría almacenando este capacitor. Ahora, ¿cómo hallaríamos Q sub 1? Sabemos nosotros que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. En este caso tendríamos la capacitancia 1 y Q sub 1. ¿Ya? Ah, se ha silenciado el micrófono. Bueno, le decía por ahí que para hallar la carga 1 solo multiplica la capacitancia 1 por la diferencia de potencial. Lo mismo hago para la carga 2, lo mismo hago para la carga 3. Observe usted que la diferencia de potencial aquí era la misma, ¿no es cierto? Por eso entonces la formulita se va repitiendo. ¿Sí? Luego después entonces planteo nuevamente por acá. La capacitancia equivalente es igual a la carga total. Ya sabe usted que es la suma de todas las cargas y esto sería C1 por B más C2 por B más C3 por B. Y todo esto dividido para la diferencia de potencial del capacitor equivalente. Él está conectado nuevamente a nuestra fuente de potencial B y esto sería dividido para B. Observe que nuestra capacitancia equivalente viene a ser entonces la suma de la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más la capacitancia 3. ¿Sí?
Y ya para generalizarle sería más la capacitancia N. Sí estamos de acuerdo. Entonces, yo tengo un circuito con capacitores conectados en paralelo, ¿no es cierto? Y yo quiero simplificar esto. Quiero un circuito más sencillo. Debo sacar la capacitancia equivalente. ¿Y cómo lo hago? Solo sumo las capacitancias del capacitor y ya está. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Sí. Bueno, si se supone que hay que coger solo las cargas positivas, ¿qué pasa con las cargas negativas? Eso no entiendo. O sea, ¿qué hago para que esté dentro de la carga equivalente? Ah, ya verá. Es que recuerde que partimos todo de la definición de capacitancia. Y al momento de trabajar con capacitancia, pues nosotros de forma estándar, ¿no es cierto? Trabajamos con la carga positiva. Sí, y con la diferencia de potencial obviamente positiva. Entonces, todos estos calculitos que nosotros estamos haciendo, hacemos referencia siempre a la carga positiva. Ahora, no es que la carga negativa no está, sí está acá, ¿no es cierto? Sí, pero sabemos nosotros que esta tiene la misma magnitud, pero obviamente de signo contrario. Así que, si quieres saber qué pasa con la carga negativa, pues vendría a ser lo mismo, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo. Sí, estamos de acuerdo. Ya. Sí, gracias, profe. Sí, esa es la ventaja, ¿no? Que si yo aquí tengo una Q total, aquí abajo pues tendría una menos Q total, nada más, ¿no es cierto? Así que en realidad no es mucho problema la negativa. ¿Ya? Listo, entonces, para resumir, ¿no es cierto? Cuando yo conecto un capacitor, cuando yo conecto un capacitor en paralelo, para sacar la capacitancia equivalente solo debo sumar las capacitancias. Y eso es todo. ¿Sí? Otra característica importante es que la diferencia de potencial en cada capacitor es la misma. La carga puede ser distinta, ¿no es cierto? Y eso tiene que tener muy en cuenta porque hay algunos problemitas de teoría en donde sí vienen estas preguntas. ¿Ya? Eso nomás sería todo por la clase de hoy, muchachos. La siguiente clase, entonces, como ya dijimos, le vamos a cambiar y vamos a hacer problemitas de capacitancia. ¿Ya? Le agradezco mucho por la clase de hoy. Nos vemos la siguiente. Hasta luego. Profe, Profe, tengo hasta luego, profe. Hasta luego. Mande. una pregunta. Es acerca de la práctica. Lo que pasa es que en la pregunta 5 nos dice que tenemos que seguir explorando las configuraciones de carga y todo eso. Pero, o sea, al final, ¿qué hay que hacer? Hay que subir una captura con las dos figuras que tenemos que hacer y nada más, o hay que hacer algo más aparte de eso. Puedes subir unas capturas. Nada más. Nada más. Si es que amerita descripción, puede ponerle. Si no, no. Ya, gracias. Ya. Hasta luego, muchachos.